¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro programa Personalidades a Contraluz en México TV con Mario López. El día de hoy tengo un invitado que, bueno, lo conozco desde hace muchos años. Desde hace muchísimos años. Es parte importante en nuestro sector turístico a nivel empresarial. Bueno, su familia es una de las pioneras. Te puedo decir que en gran parte, en gran medida, debo el que yo esté aquí en este espacio también, hoy con ustedes, a la familia Bojorquez, ya que mis papás se conocieron ahí, trabajando. Mi querido Armando Bojorquez, presidente del Grupo Bojorquez. Bienvenido. Muchas gracias, mi querido Mario. Efectivamente, te decía que tenías muchos años de conocernos, y yo creo más bien toda la vida. Toda la vida. ¿Verdad? Porque efectivamente, como tú dices, tus padres ahí se conocieron, Viajes Bojorquez, después ahora son unos empresarios muy exitosos del turismo. Y bueno, me da mucho gusto tus logros y estar aquí contigo, y esperamos compartir un rato y platicar con la gente un rato sobre pues esto del turismo que es tan interesante. Muchas gracias, mi querido Armando. A ver, vamos a empezar en materia. Cuéntanos, ¿dónde y cuándo nace Armando Bojorquez? Bueno, Armando Bojorquez realmente nace porque soy hijo del gran pionero del turismo en México, don Alberto Bojorquez, y yo empiezo pues a trabajar con él desde muy joven. Me integro, hacemos muchas cosas juntos. Mi padre nos empieza a involucrar a toda la familia. Realmente desde muy niño, desde los 15 años, me empieza a implantar mi papá de guía de turistas. Entonces pues empiezo yo ahí como a trabajar con él, y desde los 15 años yo me quería mandar de guía, ¿no? Incluso la gente decía, oiga, ¿cómo ese niño que está ahí me va a llevar como guía de turistas, no? Sí, Bojorquez. Pero es un niño que desde muy pequeño viaja y conoce, entonces no se preocupen, él conoce muy bien y sabe, sí, pero es un bebé. En fin, entonces así empiezo a surgir en el turismo con mi padre, y después vienen muchas etapas, muchas trayectorias, pues han culminado una historia en el turismo, en lo personal, muy amplia, muy vasta, que pues ya sabes, hemos tenido oportunidades. Después he sido profesor de varias escuelas de turismo, y también en el área de finanzas. He estado en la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, como lo sabes, como presidente. Fui el presidente más joven que he tenido en la historia de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, y fue en 1984 que fui presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de 85-87. O sea que dentro de poco van a ser 30 años que fui presidente de la asociación. Todo el mundo me dice, oye, pues ¿cómo le haces? La verdad, pero ya se va a hacer muchos años que estuvimos en la Asociación Mexicana de Viajes, y sé que tú también participas en esta asociación de agencias de viajes, y pues yo también me siento muy orgulloso de haber sido parte de esa Asociación Mexicana de Agencias de Viajes. Oye, platícanos, ¿qué es lo que más recuerdas tú de tu infancia? De la infancia, bueno, muchas cosas. Obviamente la convivencia familiar fue una etapa muy padre, muy bien vivida, muy bien disfrutada. Yo me acuerdo pues cuando nosotros vivíamos frente a un parque y mi papá nos ponía a trabajar a todos para que sostuviéramos esta familia tan grande de 9 hermanos, y obviamente jugábamos fútbol, béisbol. Me acuerdo que era yo fanático al béisbol, y el Parque del Seguro Social nos quedaba muy cerca, entonces vivía yo muchas etapas en el béisbol, y incluso también formamos un equipo de fútbol americano que se llamó Club Narvarte en aquel entonces, con mi hermano, siendo un joven, que le apodaban el Pijul. Fue muy famoso este famoso Pijul, que formó este equipo de fútbol americano, y que pues de la nada surgió este equipo y llegamos a ser campeones, los primeros campeones de la Liga Pop Warner del fútbol americano a la edad de 12 años. Entonces pues fue una etapa maravillosa. Me acuerdo que cuando ganamos el campeonato de la Pop Warner, siendo unos chavitos, pues dábamos vueltas al parque donde vivíamos enfrente a un parque, y dábamos vueltas y vueltas en un camión que alquilamos
que la gente toda la de la colonia nos aplaudía, muchachitos, muy bien muchachos. Y obviamente las fiestas siempre culminaban con una exquisita cochinita pibil y comida yucateca que preparaba mi madre, ¿no? Que era una fanática de la cocina yucateca y amante de la trova y de la música y del folclore, entonces armaba una gran fiesta, ¿no? Entonces una de las cosas maravillosas de la infancia son muchas vivencias muy bonitas. Oye, ¿cómo era tu relación con tus hermanos en aquel momento? Toda una familia muy bonita, hasta hoy afortunadamente tenemos muy buena relación, tenemos una familia que muy unida. Acabamos de reunirnos, tengo algunos hermanos que viven en Mérida, entonces nos acabamos de reunir hace poco en Mérida a pasar el año nuevo y pues seguimos con ese orgullo de ser una familia que gracias a los padres que nos ayudaron a que fuera una familia unida. Entonces, todos unidos, esta gran familia Bojorquez en Mérida, Yucatán, y precisamente en esta tierra donde yo nací, aunque mi padre no nació en Mérida, nació en un pueblo que se llamaba Junucma y mi mamá en un pueblo que se llama Motul, Yucatán. Entonces, en esos dos pueblos nacieron, después de eso se conocieron en Motul, y fue por eso que muchas cosas suceden. Ya después te voy a regalar el libro El pequeño gigante del turismo, que es un libro que habla precisamente de toda esta gran historia de la familia Bojorquez, toda esa tradición, y que habla precisamente de cosas tan interesantes como la historia de los bobos motuleños, que de alguna u otra manera fueron culpables los señores Bojorquez de poder lograr que esos bobos motuleños ahora den la vuelta al mundo, ¿no? Todo el mundo. Oye, háblanos un poco más acerca de don Alberto y doña Delfina. Bueno, efectivamente ellos son considerados grandes pioneros del turismo y precisamente encontramos cómo empezaron. Es como a veces yo le decía a una persona, si a ustedes les toca en la puerta un señor, pues chaparrito, con un traje de tercera categoría, ¿no? Porque no tenía mucho dinero, no tenía muchos recursos mi padre para andar de traje, y acababa de llegar de Mérida, y le toca en la puerta y le va a decir que si quiere comprar un viaje, usted le abriría la puerta, ¿verdad? Entonces, no es fácil para nadie hacerse abrir la puerta. Y es una de las cosas que logró don Alberto, tocando de puerta en puerta logró ir creando esos viajes y sobre todo ese empeño, su corazón, ese gran entusiasmo que siempre tuvo para que la gente viajara. Entonces él empieza de puerta en puerta promoviendo y después vendiendo condimentos yucatecos. Entre mi papá y mi mamá traían los condimentos yucatecos en la famosa cochinita, para la cochinita pibil, el achiote, el chilmol, el bistec, los condimentos típicos de Yucatán, incluso, ¿por qué no?, hasta la horchata traían, y aquí asaban y aquí preparaban. Yo me acuerdo que nosotros llegamos a tener una fábrica de achiote en la sala de la casa, porque pues vivíamos 9 hermanos, teníamos cuando llegamos a la Ciudad de México, un departamento de 3 recámaras, éramos 9 hermanos, como llegamos también a una casa de un tío, pues vivía el tío, la tía, mi papá, mi mamá y 9 hermanos, ¿verdad?, encerrados en una casa, en un pequeño departamento de 3 recámaras. Obviamente dormíamos en literas, teníamos literas para dormir, y aparte todavía pusimos una fábrica de achiote en la sala de la casa. Entonces en las etiquetas mi padre ponía que, por ejemplo, organizo viajes a Yucatán. Entonces la gente, bueno, pero primero, ¿cómo le llamó la atención a la gente? Se llama condimentos yucatecos el bochito, que bochito quiere decir el negrito, muy entusiasta, ¿no? Y ponía bombas yucatecas, ponía como recetas de cocina yucateca, muy interesantes, ¿no? Entonces después dijo, no, ahora voy a llevar gentes a Yucatán, a mi tierra, voy a tocar de puerta en puerta y voy a empezar a invitar a la gente que vaya. Y entonces puso en las etiquetas, organizo viajes a Yucatán. Y así fue que empezó a hacer su primer grupo. Lo más difícil fue obviamente organizar los primeros grupos, claro, porque después los demás grupos se fueron solitos. ¿Por qué? Porque la gente regresaba tan contenta, tan fascinada, se volvían parte de su familia, de la familia Bojorquez, que todo era por recomendación.
Y no se anunciaba grandes publicidades ni nada, porque toda la gente era recomendada. Oiga, usted, señor, ¿cómo se entró del viaje? Por recomendación. Entonces la gente era muy entusiasta, era muy querida, lo querían mucho. Y bueno, empezó a llegar gentes primero a Yucatán, la gente empezó a estar muy contenta, y después empezó a organizar viajes, porque le decían, ya fuimos con usted a Yucatán, pero estamos tan contentos que ¿por qué ahora no nos lleva a otro lugar? Bueno, empezó a organizar viajes a Los Cabos, cuando Los Cabos en aquel entonces era también viajes de aventura. Entonces a Yucatán también eran viajes de aventura porque se pasaban por pangas, por situaciones muy difíciles, las carreteras no eran adecuadas, no existía Cancún obviamente. Entonces, y después llevar a la gente a Los Cabos, pues era otra aventura más, ¿no? Imagínense. Y en fin, fue creciendo así la empresa hasta llegar hasta donde fue. Después volverse hotelero, transportista primero, para transportes de autobuses para transportar a la gente, después hotelero, en fin. Se le reconoce a don Alberto, obviamente, el ser el primero que llevaba turistas a Cancún en lancha. No había nada en Cancún, entonces no había infraestructura, no había gente, la gente no conocía Cancún. Entonces le decían, oiga, don Alberto, ¿usted lleva gente a Cancún? Sí, cuando empezaron la infraestructura de Cancún. Sí, yo llevo gente a Cancún. ¿Y por qué lleva usted gente a Cancún? ¿Cómo que por qué? Porque además era delicioso ir a Cancún en aquel entonces. Sí, era una experiencia. Una gran experiencia, porque ¿qué sucedía? La gente llegaba a la playa de Cancún y los lancheros, que eran lancheros, se metían a bucear y sacaban el caracol, se metían y pescaban. Entonces comíamos un caracol fresco, delicioso, pero increíble, en una fogatita en la playa. Entonces ahí se cocinaba el pescado tiquinche, famoso, con achiote que se prepara, a las brasas. Y aparte ve hasta langosta, que de repente agarraban los lancheros langosta, gratis. Ahí la cocinaban a las brasas, gratis. Y así fue que pues la gente decía, bueno, pues no podemos comer esto, ¿no? Entonces, claro que, y era un gran promotor de la trova, le gustaba la trova yucateca, en fin. Fue por eso que cuando la gente que inició Cancún le pregunta a don Alberto, oiga, don Alberto, ¿y usted por qué lleva gente a Cancún? Por las maravillas, los precios. Dice, oiga, pues don Alberto, pues fíjese que el gobierno está pensando en hacer una infraestructura turística aquí. Entonces le dicen, bueno, una infraestructura, sí, una infraestructura para hacer hoteles y todo. Oiga, pues no me interesaría, dice, pues no tengo mucho dinero, pero haría unas cabañitas, dice. Oiga, pero no es realmente el objetivo, no es el objetivo real, unas cabañitas, dice. Pero en fin, podemos pensar en qué forma apoyarla. ¿No? Y entonces es así que cuando el presidente Díaz Ordaz empezó un poquito el proyecto de Cancún, y entonces pues entra Luis Echeverría, y dice Luis Echeverría, ¿saben qué? No hay dinero, no existe dinero para crear una infraestructura con tantos recursos para Cancún. Entonces no vamos a poderlo hacer de momento. Entonces, señor presidente, pero ya hasta tenemos clientes interesados en comprar terrenos. ¿Cómo? Venimos a hacer una presentación y vamos a traer a una persona que es cliente. Ya tenía a don Alberto que le interesaba. Sí. Que le interesaba. Y entonces lo llevan con Luis Echeverría, llevan a la presentación, y ahí hacen los encargados de Fonatur, antes del Infratur, la presentación, y después le dicen, señor presidente, incluso ya tenemos aquí un cliente que es el señor Bojorquez. Y dice, ¿cómo? Dice, sí, ya está muy interesado, él quiere hacer algo, él piensa que Cancún va a ser el gran desarrollo, en fin. Entonces mi papá empieza a hablar de las riquezas que existen en esta zona, como son los cenotes, la zona arqueológica, sobre todo los mayas. Lo enigmático, que por cierto este año es un año muy importante para los mayas, porque inicia una nueva
Una nueva era. Sí, una nueva era. Entonces va a ser muy importante vivirla, sentirla, enamorarse de ella. Sí, claro. Entonces, dicen el presidente, bueno, señor Huertas, creo que habla usted muy bonito, me interesa mucho ver la posibilidad de que usted también invierta entonces en Cancún. Y pues bueno, en este momento creo yo que vamos a iniciar el proyecto, por lo que voy a dar instrucciones al Banco de México para que se inicie el proyecto de Cancún. Y así fue como inició Y así Cancún. como inició Cancún, increíble, ¿no? Pero lo curioso de todo y lo bonito es también que don Alberto Bojorquez fue reconocido, ¿no?, de alguna u otra manera por esas grandes organizaciones. Llegaron y dijeron, don Alberto, lo agradecemos mucho que usted nos haya ayudado para que y sea nuestro primer cliente.